Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hola, soy el pastor Paco Rubiales y te acabo de leer en el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 60, versículos 1, 2 y 3. Y vengo a traerte este mensaje profético para este tiempo, porque si algo hace el Evangelio de Jesucristo es traernos buenas noticias. Y como hemos podido leer ahí en el versículo 2, estamos viviendo tiempos convulsos, tiempo donde estamos viendo catástrofes naturales y accidentes climatológicos más que nunca en la historia, donde estamos oyendo de guerras y de rumores de guerras, donde estamos oyendo de crisis económicas y de aflicciones de todo tipo. Pero en medio de estos tiempos convulsos, todo lo que tú y yo necesitamos es el Evangelio del Reino y el Evangelio de la gracia. ¡Aleluya! En este tiempo necesitamos saber que Jesucristo no nos va a dejar solos, porque en medio de las catástrofes naturales tenemos a Dios que nos dice en el Salmo 24, versículo 1, que la tierra y su plenitud le pertenece, y que el mundo y todos los que en él habitan le pertenecen a él. Así que por encima de catástrofes naturales, reino y gracia. También hablamos y escuchamos de guerras y de rumores de guerra, pero escúchame algo: Jehová de los ejércitos no nos va a dejar solo. Dios está por encima de Trump, por encima de Putin, por encima de la guerra, de los rumores de guerra. Jehová de los ejércitos nos guarda y nos protege. A Dios no se le mueve un pelo con los 200 soldados chinos del Armagedón, porque Él tiene el poder, Él es el Todopoderoso, es el Omnipotente. Y escúchame bien, como dice el Salmo 91, quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A Dios tampoco se le mueve un pelo, mi hermano, ni a Dios el Padre, ni a Dios el Hijo, ni a Dios el Espíritu Santo se le mueve un pelo con la crisis económica, porque la palabra dice: mío es el oro, mía es la plata, estate quieto, mira cómo yo te voy a bendecir, mira cómo yo te voy a guardar, mira cómo yo te voy a proteger. En Éxodo 14, versículo 14, el Señor dice: yo pelearé por ti y tú estarás tranquilo. Y al Señor tampoco se le mueve un pelo con las aflicciones, con los problemas del mundo. Escúchame bien, Juan 16, 33, la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Romanos 8:16 Él dice que va a poner al diablo bajo nuestros pies. Y en Romanos 8:18 Él dice, el Señor, que no hay aflicción presente que sea comparable con la gloria venidera que ha de venir a nuestras vidas. Mi hermano y mi amigo cristiano, ya tenemos que salirnos del paradigma de la iglesia tradicional que se ha quedado anticuada, viejos instrumentos rudimentarios que ya no nos extienden su mano de poder. Escúchame bien, tenemos que huir del clericalismo, tenemos que huir del activismo eclesiástico, tenemos que huir del institucionalismo que ha hecho que la iglesia esté sustituyendo al reino y que las finanzas o el poder económico de la iglesia o el poder de la estructura de la iglesia está sustituyendo al poder del Espíritu Santo. Tenemos que ya superar el eclesialismo, el clericalismo, el levantar nuestros ojos a hombres que parecen poderosos en la iglesia y volver a recuperar el mensaje del Evangelio, del reino y de la gracia. El Señor dijo
Cuídalos, Padre, porque estos están en el mundo, pero no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Es esa la mentalidad en la fe en la que tenemos que trabajar, en recuperar el sabor del reino y el sabor del lenguaje de la gracia. Hay 3 versículos fundamentales que sustentan esta necesidad de volver a la iglesia primitiva, de volver a las sendas antiguas. Uno es el mensaje que predicó Juan el Bautista, que predicó Pedro y que sobre todo predicó Jesucristo. Él dijo: arrepentíos, o lo que es lo mismo, acercaos a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado. O lo que Jesucristo dijo recién llegado de un ayuno de 40 días cuando fue bautizado por Juan el Bautista, su primo. Él llegó y entró en aquella sinagoga y le dieron el rollo de Isaías y leyó en Isaías 61. Y él dijo: yo he venido a traer libertad a los cautivos, a los presos, visión a los ciegos, oído a los sordos. He venido a predicar las buenas noticias a los pobres. He venido a predicar el año agradable del Señor. Ese es el mensaje, mis hermanos, que hoy en día necesitan escuchar los cristianos y las iglesias para, una vez tomado y recuperado ese mensaje del reino y de la gracia, poder ir a animar al mundo. Jesucristo también dijo: acercaos, el reino de los cielos se ha acercado, pero también él dijo: venga a nosotros tu reino. Cuando los discípulos le enseñaron o le pidieron que les enseñara a orar, la primera petición en el Padre Nuestro es: venga a nosotros tu reino. Tenemos que comenzar a vivir otra vez la vida del reino. Y en Mateo 6:33, él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mis hermanos y mis amigos, aleluya, es el tiempo en que los cristianos nos tenemos que levantar y resplandecer. El reino que prediques en tu iglesia es el reino que tu iglesia va a predicar al mundo. Y te garantizo algo, y esto es para los pastores y para los ministros: la iglesia se te va a llenar. ¿De qué se te va a llenar? Se te va a llenar de prostitutas, se te va a llenar de publicanos, se te va a llenar de criminales y de asesinos, se te va a llenar de pecadores como tú y como yo, porque el Señor dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Cuando tú prediques el evangelio del reino y de la gracia en el mundo, en las calles, a tu familia, a tus vecinos, las iglesias se van a llenar. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Escúchame, estamos viviendo estos tiempos, dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Una tierra y unas naciones llenas cada vez más de tinieblas y oscuridad. Pero dice el Señor: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mis hermanos, tenemos que ser luz, como Jesucristo es luz, para ir a llevar esa luz a cada lugar que está lleno de oscuridad y de tinieblas. Tenemos que olvidarnos ya de este evangelio light, este evangelio de mixtura, este evangelio envenenado, contaminado e intoxicado por humanismo, este evangelio contaminado e inundado de conceptos de psicología. Olvídate ya de los seminarios de sanidad interior. Dios no quiere que tú y yo nos sanemos. Él quiere que muramos para que muertos podamos nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Eso es lo que el mundo necesita hoy, no tanto seminarios de sanidad interior. Tampoco necesitamos empoderarnos absolutamente en nada. Lo que el Señor nos quiere débiles, postrados, humillados delante de Él, para que Él pueda revelar su fuerza y su poder en nosotros. Porque si no, vamos al mundo con el poder y la fuerza en medio de nuestra debilidad, el mundo no podrá ser salvado. Levántate y resplandece, mi hermano. El evangelio del reino, el evangelio de la gracia es lo único que trae luz a nuestras vidas. Y quiero decirte algo: todo lo que necesitas es la gracia.
Todo lo que necesitas es comenzar a vivir la vida del reino, a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz, porque la cruz no es para sanar, es para morir, para nacer de nuevo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Anímate en este tiempo. Los tiempos que vienen no son sencillos y los que vendrán después tampoco serán fáciles, pero el Señor dice: sois más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor dice que lo que está en nosotros es más fuerte que lo que está afuera. De repente vamos a enfrentar tiempos difíciles, pero el mundo y la iglesia necesita que tú y yo nos levantemos y resplandezcamos en luz para llevar la luz de la salvación y de Cristo a todas las naciones. Dejémonos ya de jueguecitos, de culto, de misa, de oraciones pidiendo prosperidad y pidiendo esto y lo otro. No. Dile: Señor, heme aquí, levántame como un profeta, como un guerrero, como una antorcha encendida con la luz de Cristo para ir a las naciones, porque lo que este mundo necesita es luz en medio de tantas tinieblas y de tanta oscuridad. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús en esta hora y le doy las gracias a Dios por tu vida. Pero levántate, mi hermano, resplandece en lo que este mundo necesita y en lo que la iglesia necesita. Te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales, más 34 666 778634. Más 34 666 778634, aquí en Madrid, España, Ministerio Sembrando Luz, proyecto Gracia Explosiva. Que Dios te guarde.